el Papa está por abrir el año de la misericordia. Por eso puse una imagen del Señor de la Misericordia. Y voy a hacer una reflexión. Hablar de la misericordia es como para dar varias charlas, prácticamente retiros completos sobre la misericordia. Pero es un tema muy actual, no solamente porque va a ser el año de la misericordia, sino porque tristemente se ha manoseado el concepto de misericordia. Se habla tanto de misericordia cuando no es misericordia, y hay actos que no parecen de misericordia que sí son misericordiosos, aunque no parezcan. Entonces vamos a hacer una breve reflexión sobre esto. Para hablar de la misericordia, evidentemente primero hay que ver el término. Misericordia viene de dos palabras latinas: miserere, que significa miseria o miserable, y cor cordis, que significa corazón. Es decir, Dios es misericordioso porque da el corazón, es decir, nos ama a nosotros que no lo merecemos. El amor misericordioso es cuando se da a algo que no lo merece. O sea, Dios es misericordioso porque nos ama aunque no lo merecemos, y más especialmente cuando no lo merecemos. Entonces, si misericordia es amar la miseria, lo miserable, más bien al miserable, no la miseria, estrictamente hablando, porque Dios ama al pecado, más no al pecador. El primer punto de hablar de la misericordia, tenemos que entender que todos necesitamos de la misericordia. Todos. Aquel que diga, no, yo ya me convertí, etcétera, recibí la misericordia, no necesito la misericordia de Dios, anda mal. Todos somos necesitados de la misericordia de Dios. No hay nada más riesgoso que creerse que ya no necesita uno la misericordia de Dios, que uno ya está convertido. Eso es realmente una tentación y grave del demonio, que pasa obviamente dentro de la gente que ya está en la iglesia, que ha llevado ciertos procesos, lleva tantos años en la iglesia, que se mira y pues a veces se molestó este organizador de eventos católicos, no voy a decir en qué estado, pero una vez pone sobre un evento y dice, vamos a hacer promoción en X barrio. Parece que en ese estado, en esa ciudad, ese barrio era pues muy duro, y dice, vamos a ir a evangelizar a los pecadores. Yo le puse ahí en Facebook, ¿y tú qué eres? O sea, cuidado, que a veces uno cae en eso, O sea, yo estoy convertido, vamos a evangelizar a los pecadores, ¿y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? Cuidado, que es una tentación que pudre cualquier avance que hayas hecho en la fe. Cuando tú te crees más bueno y más santo que los demás, cuidado. Porque en realidad hace un destrozo. Las consecuencias podría plantearlas, pero ahorita no es el tema. Simplemente el hecho de que todos necesitamos de la misericordia. Nadie es suficientemente santo como para decir que no necesita la misericordia de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Al punto que, por ejemplo, lo voy a tratar un poquito más adelante, el sacramento de la confesión. Suponiendo que aquí hubiera una persona que no tiene pecados mortales, puede irse a confesar de pecados antiguos simplemente por el hecho de recibir la misericordia de Dios. Porque la confesión no tiene valor por los pecados que tú llevas, sino por la misericordia que Dios dispensa. Hay un cómico, el más grande cómico de México, al menos para mí, Cantinflas. En una de las películas que grabó, se le acerca un sacerdote y le dice, ya no me acuerdo el nombre que tenía en la película, pero así, Cantinflas le dice, ya no te he visto por la parroquia. Dice, ¿qué ha pasado? Ya no te vas ni a confesar. Dice, ay sí, padrecito, pero es que le estoy juntando pecados, ¿verdad? Para poder, para que valga la pena, ¿verdad? A veces uno tiene la concepción de la confesión así, de la misericordia así. O sea, pues ya son varios, o son poquitos, pero graves, pues ahora sí me voy y confieso. El sacramento de la confesión, de la reconciliación, tiene su valor por la misericordia que Dios dispensa, no por tus pecados. Porque el que lleva 1 y el que lleva 1,000,000, si se confiesan bien, los dos salen igual. Entonces, hay que entender que hay que cuidar mucho de no saberse necesitado de la misericordia o saberse necesitado de la misericordia de Dios nada más intelectualmente, ¿va? O sea, para caer bien. No, yo soy un pecador, hermanos, pero en la práctica, como te comportas, tú te crees más santo que los demás. O sea, hay gente que realmente dentro de la iglesia casi, no sé, se siente la cuarta persona de la Santísima Trinidad. O sea, ahí casi se mete, ¿va?
Entonces, cuidado con eso, cuidado con eso. Y para comprobar de por qué lo necesitamos, capítulo 3 de Romanos, lo dice San Pablo. Empieza y desde el principio del versículo 23 da el cuello. Dice: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Vamos a desgajar un poquito esta cita que nos va a ayudar para entender la misericordia. Es capítulo 3 del versículo 23 y 24 de Romanos, carta a los Romanos. Dice: todos pecaron. Ojo con eso, todos pecaron. No dice algunos pecaron, no, todos pecaron. Y si la misericordia tiene como propósito perdonar el pecado, sacarte del pecado, y todos pecaron, todos, prueba de que todos necesitamos de la misericordia de Dios. No hay nadie que diga que no necesita la misericordia de Dios, porque el que dice que no necesita la misericordia de Dios no se asume como pecador. Y aquí San Pablo dice: todos pecaron. Ahora, por poner otro ejemplito de esto, dicen que estaba un filósofo de allá de los griegos, antes de Cristo. Evidentemente tenían sus dioses, ¿verdad? Zeus, tenían todos sus dioses. El más grande es Zeus, ¿verdad? Iba con su aprendiz, el filósofo griego. Y nada, que después dijeron: mira, vamos a ir a jugar golf. Y se fue el filósofo con su aprendiz. Y entonces el aprendiz agarra y no le da la pelota de golf. Y dice: maldición, fallé. Y el filósofo le dice: no es bueno en la vida, para un filósofo no es bueno estar maldiciendo. No es cosa de los filósofos maldecir. Siguen jugando y llega el aprendiz y no le pega. Y dice: maldición, volvió a fallar. Le dice: ya te dije que no maldigas. Por favor, aprende la lección. Vuelve el aprendiz y no le pega la pelota y dice: maldición, volvió a fallar. Le dice: mira, si vuelves a maldecir, le voy a pedir a Zeus, el dios mayor de ellos, que te parta con un rayo. Entonces ya llega y vuelve a fallar y dice: maldición, volvió a fallar. Dije: te lo advertí. Le dice: Zeus, pártelo con un rayo. Y sale un rayo, pero parte al filósofo. Y desde arriba se escucha: maldición, volvió a fallar. Esto, ¿para qué? ¿Para qué es esta anécdota? Dios cuenta mucho la misericordia que se tenga con los demás, que no es tolerable o no tolerable, ¿verdad? Pero habrá misericordia para quien practicó la misericordia, porque si no, no es que Dios falle, ¿verdad? Pero no vaya a ser que te la pasaste condenando y que nada, que pártele un rayo y el que te va a partir es a ti, por carencia de misericordia. Entonces, todos pecaron. Evidentemente eso se ve, también no es el tema, no lo voy a desarrollar, que es el pecado original. Nosotros tenemos la pena del pecado original. Nosotros no tenemos el pecado original estrictamente hablando, porque nosotros no lo cometimos. Pero nosotros tenemos la pena, la consecuencia propia del pecado original. No lo voy a desarrollar porque es otro tema, pero es también teológicamente nosotros podemos entender todos pecaron por nuestra teología. Nuestra teología, la exégesis bíblica, nos hace la referencia de que todos tenemos esa marca. Dice el mismo texto de San Pablo, la consecuencia de haber pecado. Dice: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Esto es lo más importante para poder valorar la misericordia de Dios. Privados de la gloria de Dios. Es decir, la paga del pecado es la privación de Dios. ¿Eso cómo se llama? Infierno, condenación. El infierno es eso, la ausencia completa de Dios, privarse completamente de Dios. Eso es inimaginable aquí, eso no se puede imaginar aquí. Hay imágenes en la Biblia del fuego, pero ¿hay fuego en el infierno? Estrictamente no, porque hay una realidad fuera del tiempo y el espacio terreno. Entonces son imágenes, al punto que después también otras imágenes en la Biblia es el rechinar de dientes. Tú rechinas los dientes en el frío.
Por fin, ¿es caliente o es frío, etcétera? ¿Está abajo? No, no está abajo. Son imágenes que nos ayudan a entender un poco lo que es la experiencia de tener la ausencia completa de Dios. Imagínense la desesperación de una persona que se está quemando en vida. Pues más o menos te puede dar una orientación de lo que es no vivir con Dios. Porque aquí hasta el más pecador no puede decir que Dios no está con él. Porque el día que Dios no esté con él, deja de existir simplemente. Dice la Sagrada Escritura que en Él somos y nos mantenemos. En Él somos, nos mantenemos y existimos. El día que Dios no esté con nosotros, dejamos de existir. Él es el principio de vida de nosotros. Entonces, que exista una realidad en donde se pueda, existir sin Dios, para nosotros no nos dice, pero eso nos tendría que hacer temblar. O sea, el dolor, el pánico de... No sé. No, déjalo así. Sí, aunque se apague. El dolor o el pánico o el terror que nos tendría que sugerir no estar con Dios y estar existiendo al mismo tiempo, realmente tendría que ser grande. Simplemente uno no lo contempla. Uno contempla el hecho de imaginarse eso. Y el problema no es eso solamente, sino que el problema más grande tanto del infierno como del cielo es la cuestión de la eternidad. Esa es la cuestión, la eternidad. Porque dice, hay un exorcista, el padre Fortea, él pone un muy buen ejemplo para que se entienda esto. Dice, imagínense un pajarito que va al mar y toma un poquito de agua y se va un año. Regresa, toma un poquito de agua y se va. Regresa, toma un poquito de agua y se va 2 años, 3 años. Y así dice, el pajarito se terminará el mar y apenas comenzaría la eternidad. O sea, es una imagen que nos puede decir, porque aquí hasta lo más bueno no nos dice lo que es el cielo. Para mí lo más bueno, no sé, el chocolate. Oye, pero que me digan que me van a dar chocolate por una eternidad, yo lo voy a aborrecer. Hasta lo más bueno aquí aburre, cansa. Por lo tanto, el cielo no tiene comparación con nada bueno de aquí, no tiene nada. Nos alcanza a mantener, bueno, hay una cosa que sí tiene comparación, porque es el cielo mismo aquí, que es la Santa Misa. Entonces, pero bueno, ese es un tema que lo vamos a ver mañana. Pero ni la realidad más placentera aquí te puede acercar a lo que es la vida eterna, porque no solamente es vida, es eterna. Y todo lo bueno aquí, si te lo dan por una eternidad, te cansa. Te cansa. Pero igual lo malo. A mí me pueden dar un pellizco. ¿Qué duele? Pues nada, se me quita en un ratito. Pero que me digan que me van a pellizcar toda la eternidad, a ver quién lo aguanta. ¿Sabes? Uno se imagina, no, va a ser un gran terror, el fuego y todo eso. Deja, aunque no hubiera grandes sufrimientos en el infierno, el más pequeñito sería suficiente para ser terrible. Porque es la eternidad lo que se juega. Entonces, cuando hablamos de la misericordia, aquí estamos viendo el verdadero fruto de la misericordia, que es que nos apunta, en positivo, nos apunta a una realidad de plenitud eterna. Por eso el agradecimiento a la misericordia tiene que ser grande, porque nos abre la puerta de lo que nosotros no podemos conseguir por nosotros mismos. Y pensar en la condenación y la misericordia es para agradecer casi llorando al Señor. Porque volvemos a lo mismo, hoy no nos gusta hablar de infierno, no nos gusta ver de la muerte, pero que el mayor drama que puede pasar un ser humano es haber vivido y condenarse. Eso sí es un drama. El drama hoy es que no encuentres trabajo, que no seas exitoso, que no tengas el sueño americano, etc. Pero todo eso sin santidad de nada te va a servir. O sea, los exitosos en este mundo
en todas las áreas que tú me digas y quieras, por muy buenas que sean, son basura si no te salvas. Punto. Por eso no nos gusta que nos hablen de este tipo de cuestiones. Pero desde el punto de la misericordia de Dios, ya podemos empezar a detectar que a veces hay una falsa misericordia que te predican. Porque, hermano, tiene que ser misericordioso, misericordioso, misericordioso. Pero si esa persona te dice que seas misericordioso y no le gusta que se toque, por ejemplo, el tema del infierno, es una falsa misericordia. Porque, para empezar, ¿para qué necesitas la misericordia si no existe infierno? Dime ¿para qué la necesitas? Entonces, predicar de la misericordia y no querer predicar del infierno, hay una incoherencia ahí. Porque si verdaderamente tenemos que abrazarnos a la misericordia de Dios, es precisamente porque hay la posibilidad de que te condenes. Y hay un rescate en Dios llamado su misericordia, su misericordia. Entonces, dice San Pablo, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. La paga del pecado, dice también la Sagrada Escritura, es la muerte, es la condenación. Inclusive, hay una cosa con esto del infierno. El infierno es hasta catequesis para entender el amor de Dios. Contrario a lo que, por ejemplo, muchos ateos no lo creen. Alguien dice, ¿cómo pueden tener un Dios tan misericordioso cuando existe infierno? ¿Qué tan bueno y hay infierno? Pues precisamente el infierno es catequesis para entender el amor de Dios. Si yo soy soltero, si yo tuviera una novia y digo, te amo mucho, mi amor, y la esposo, y la traigo conmigo con esposas, para un lado, para todo eso, ¿eso es amor? No. Si Dios nos obligara a estar con Él y aún pecando, salvarnos, eso no es amor. Eso no es amor, eso es manipulación. El que ama respeta la libertad del ser amado. El primer acto de amor es respetar la libertad. Entonces, si existe condenación, fue porque primero Dios creó puros ángeles. Pero los ángeles tienen libertad también. Y hubo unos que usaron su libertad para rebelarse, Satanás y varios. Dicen un tercio de los ángeles. Y eso fue un acto de amor de Dios. Respetarles su libertad. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. El día que tú te mueras, de Dios nunca vas a escuchar un vete al infierno. Dios no manda al infierno a nadie, estrictamente hablando. ¿Qué pasa? Que estamos viendo el texto aquí de San Pablo que dice que el pecado es la privación de Dios. Cuando un solo pecado mortal me condena, uno solo. Porque un pecado mortal tiene todo el... ¿Qué pasó? La becerra. Pamela con eso. Ya. Sí, está bien, sí. Todo pecado es un acto consciente y voluntario en contra de Dios. Todo pecado mortal. De hecho, cuando falta alguna de esas condiciones, es pleno conocimiento y pleno consentimiento, no es pecado mortal. Puede ser pecado venial o a veces ni siquiera pecado. O sea, por eso el pecado mortal es grave. Uno solo me puede condenar. Si yo me muero con un solo pecado mortal, yo me condeno. Porque es un acto plenamente consciente y plenamente voluntario de rechazar a Dios. La cuestión es que cuando uno muere, queda en el nivel espiritual último. Y si yo morí en pecado, vamos a imaginarnos, yo me muero en pecado. Y Dios me va a decir, porque Dios es amor, Dios es misericordia, me va a decir, vente conmigo. Inclusive, yo te perdono ese pecado. Pero mi respuesta va a ser, ¿sabes qué? Como ya me quedé en el pecado mortal, mi espíritu le va a responder de acuerdo a cómo está mi espíritu. ¿Sabes qué? ¿Quién te está pidiendo tu perdón? Quédate con tu perdón. ¿Quién se quiere ir contigo? La condenación es consecuencia de mi pecado, no de una decisión de Dios. Es equivocado
aquellos que creen que en el infierno los condenados están pidiendo perdón a Dios, clemencia, una segunda oportunidad. No, en el infierno se blasfema contra Dios. Se odia a Dios, se odia a uno mismo, se odian entre ellos. Porque no hay más, no sobra siempre un ingenuo que dice, ay, pues mira, pues mínimo en el infierno, pues ahí están todos mis amigos, ¿verdad? Pues ahí vamos a parrandear. No. El condenado se odia a sí mismo, odia a los demás condenados, odia al demonio, pero principalmente odia a Dios. Pues aunque Dios pudiera tener un acto de misericordia, no lo recibiría. El Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, lo decía, ya en la tierra, él decía, si ofendo, dice Señor, si ofendo tu justicia, corro a tu misericordia. ¿Qué es la justicia? Los mandamientos. Dios tiene toda la justicia de pedirnos los mandamientos. No son las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque Él no lo ha dado todo. Él se ha dado a sí mismo. Nosotros no tenemos pretexto para no cumplirlos. Él se nos ha dado los sacramentos, nos ha dado recursos para cumplirlos. Él no es injusto. Él lo que nos pide es plenamente justicia. Y entonces dice el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, si ofendo tu justicia, si fallo, corro a tu misericordia. Pero dice, pero si ofendo tu misericordia, ya estoy viviendo el infierno aquí mismo. Ejemplo, rapidito. Si alguien de ustedes viene y me ofende, y yo tengo la iniciativa, yo puedo castigarlo, puedo devolvérsela, puedo hacer, y más si es una ofensa injusta. Pero si alguien me ofende y yo le digo, ¿sabes qué? Antes de que él me pida perdón, yo digo, ¿sabes qué? Lo que acabas de hacer, te perdono. Y él me dice, ¿sabes qué? ¿Quién te pide tu perdón? Quédate con tu perdón. ¿Puedo yo hacer algo más por esa persona? No se puede. No se puede hacer nada más. Entonces, vean lo importante que es la vivencia de la misericordia, porque si algo tenemos, algo seguro, es la muerte. Aquella frase que se decía, tú no sabes cuándo vas a morir. Tú no sabes dónde vas a morir. Tú no sabes cómo vas a morir. Lo que sí sabes es que te vas a morir. Te vas a morir. Entonces, el tema de la misericordia, más vale, vamos a ponerlo entre comillas, no es la mejor palabra, más vale sacar ventaja de la misericordia de Dios lo antes posible. Porque tú no sabes ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Y después de esta vida ya no toca. Después de esta vida toca la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es dar a cada quien de acuerdo a lo que tiene. Y si tú llegas con pecado, el Señor no te va a obligar a estar con Él toda una eternidad. Si en tu espíritu traes marcado un rechazo a Él, ¿va a ser un dolor profundo en Él? Sí, porque Él no te creó para estar condenado. Nadie está creado para ser condenado. O sea, uno no puede abaratar lo más seguro que tiene el ser humano, que es la muerte, y posterior a la muerte la salvación y la condenación. Habrá quien diga, no, pero ni existe el cielo ni el infierno, etc. Primero, el padre Jorge Loring decía muy bien, aquellos que me dicen que el infierno no existe, se enterarán cuando entren, dice. Se enterarán cuando entren. Pero hay también un argumento de sentido común. Es mejor vivir como si existiera cielo y infierno, y si no existiera, nada perdiste. O sea, porque si no hay nada, mundo. A vivir como si no existiera cielo ni infierno, y nada, que después que te mueres te enteras que sí, pero ya no puedes dar marcha atrás. O sea, es mucho lo que se juega en este sentido. ¿Tiene que ser el miedo, el terror lo que nos tiene que mover a salvarnos? No, tiene que ser el amor. Pero esto lo dice también el padre Fortea, este exorcista, dice una cosa bien interesante, dice, porque pues sus temas hablan de eso, del exorcismo, de cuestiones del demonio, etc. Y dice, cuando tú te enteras lo que es el infierno, yo digo, todas las personas tienen que salvarse, es decir, no condenarse, no irse al infierno por amor a Dios, por amor a Dios. Pero, si no tienen suficiente amor, y mínimo, por miedo, dejan de pecar, bendito miedo. Porque lo que se juega es grande, o sea, es la condenación. Nadie tendría que salvarse por miedo, tendría que ser por amor. Pero si alguien no tiene en la bodega provisiones de amor, mínimo, bendito miedo,
que te hace retirarte de una realidad que es para siempre, eterna. Santo Tomás de Aquino decía: Dios no se siente ofendido por nosotros si no es porque actuamos contra nuestro propio bien. Dios no se siente ofendido por nosotros si no es porque actuamos en contra de nuestro propio bien. A veces tú te puedes encontrar que hay hasta un infantilismo espiritual. ¿A qué le llamo infantilismo espiritual? Pides algo a Dios y no te lo da, o de pronto siempre has servido a la iglesia y empiezas así como Job, se te mueren los hijos, te los matan y viene la debacle y todo eso. Y hay gente que se enoja con Dios y dice: no, pues ahora ya no voy a ir a misa. Uy, sí, ¿sabes cómo le preocupa a Dios que no vayas a misa? Va a estar temblando con esa amenaza de que no vayas a misa. Tu pecado, inclusive tus virtudes, no hacen a Dios más Dios o menos Dios. Si tú pecas o eres un santo, Dios no deja de ser quien es. No deja de ser quien es. Por lo tanto, aquí entra la frase de Santo Tomás: ¿por qué Dios quiere que sea santo y que no me condene? ¿Porque saca beneficio de eso? No, porque me ama y quiere lo mejor. Y si quiere lo mejor no es algo, lo mejor es alguien, Él mismo. Él es lo mejor. Por eso quiere que estés toda una eternidad con Él. Pero si no estás, Él no deja de ser Dios, ¿eh? ¿Y por qué no quiere que te condenes? ¿Porque Él va a dejar de ser Dios? No, porque te ama y sabe que el pecado y la condenación no es lo mejor para ti. Más aún, es lo peor que te puede pasar en la existencia. Entonces ahí entendemos un poco esta cuestión. Dice la solución San Pablo, nuevamente repito: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Esto es lo impresionante. Miren, si se entiende esto, se va a ver un crucifijo ya de otra manera, totalmente. La ofensa tiene la medida del ofendido. Siempre la ofensa tiene la medida del ofendido. Ejemplo: si ahorita yo salgo y a X persona, al vecino, yo le pego un puñetazo, igual puede llamar a la policía y vienen por mí, y la sentencia pues dependerá un poco del acto. Pero del acto, que es un puñetazo, dada a ¿quién? Al vecino. ¿Y quién es el vecino? Pues uno más. Pero díganme si la sentencia va a ser igual si yo llego a la Casa Blanca y el puñetazo se lo doy a Obama. ¿Será que me dan la misma pena? No, porque nuevamente la ofensa tiene la medida del ofendido. ¿Qué con esto? Pues ahí viene la cosa. Un solo pecado es una ofensa, es un puñetazo a Dios. Uno solo, ya no digamos todos los que cometemos, uno solo. Es más, eso es un pecado mortal, pero para los que dicen: bueno, esto no es grave porque es pecado venial. El pecado venial, por mucho que no sea mortal, tampoco los tendremos que cometer. Porque dice San Agustín que el pecado mortal es como clavar a Jesús, etc. Pero dice: el pecado venial es como escupirle. Yo no veo a alguien que diga a su esposa: mira, pues no te pego, nada más te escupo. O sea, no es tan grave como le pegues, pero la escupida es una ofensa para una persona que amas. Por lo tanto, ni mortales ni veniales, aunque tengan diferentes consecuencias. Pero si un solo pecado es la ofensa a Dios, y repito la frase, la ofensa tiene la medida del ofendido, a mí me van a dar una pena de pegarle a Obama, de acuerdo, a que golpeaste a un presidente. No al vecino, a un presidente. Y eso pueden ser 3 años más de cárcel, más que lo que hubiera sido pegarle al vecino. ¿Cuál es la pena de haber ofendido a Dios? La pregunta es: ¿alguien tiene forma de pagar una ofensa que tiene la medida de Dios? No. Es imposible.
Por eso la humanidad estaba condenada en este sentido. Porque al que se le ofendió no fue un presidente ni a un rey, al mismo Dios. Y esa ofensa tiene la medida de Dios. ¿Quién, por más santo que sea, puede reparar eso? Nadie. Por eso el amor, la misericordia de Dios fue tan intensa que la única forma de ser perdonados del pecado era que el que pagara fuera Dios mismo. Porque Jesús es verdadero hombre, pero verdadero Dios. Él sí tiene la medida de Dios, porque Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Cuando uno entiende la redención, entonces se le empieza a abrir la cabeza y entonces dice, wow, la redención no es simplemente un Dios hecho hombre que se crucifica, no. Es pagando por algo que tú, ni siendo el más bueno y más santo y más virtuoso, podías pagar. O sea, te ha rescatado de una condena que Él no tenía la obligación de librarte de ella, porque los que fuimos pecadores somos nosotros. ¿De dónde viene acá que el ofendido no solamente perdone, sino hasta pague por la misma ofensa del ofensor? O sea, vean la dimensión de lo que implica la misericordia de Dios. Otro concepto que ayuda mucho es, a veces se cree que la redención fue como que Jesús agarró una mochila y empezó a meter todos los pecados de todos y se los presentó al Padre para decir, Padre, perdónalos. Eso no fue la redención. Jesús, sin tener pecado, asumió las consecuencias de todos los pecados, del pasado, del presente y del futuro. ¿Esto qué significa? Que Jesús en la cruz se vio violador. Jesús en la cruz se vio mentiroso. Si tú tienes algún pecado, el que sea, ese lo asumió Jesús como si lo hubiera cometido Él. Él cargó por las consecuencias de todos los pecados, pero no como alguien que las lleva así ajenas, no, las asumió en su carne. Por eso Jesús dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál es la paga del pecado? El abandono de Dios. Su Padre no podía abrazar a Jesús porque se había hecho pecado. Estaba cargando por todos los pecados, asumiendo todos los pecados. Él se vio en la cruz violador, asesino, mentiroso. Cárgale todos los pecados que tenemos, del pasado, del presente y del futuro. O sea, vean la intensidad. Y Él es el ofendido, y el lugar que vino a ubicar. Cuando uno entiende esto, empieza a entender la misericordia. Ahí empieza a entender la misericordia y vamos a entender algo muy importante para identificar la falsa misericordia. Dice Lope de Vega, un poeta del siglo XVI, muere la vida y vivo yo sin vida. Pero qué imagen tan hermosa, dice. Muere la vida, porque la vida no es algo, es alguien. Y yo vivo sin vida. Una persona que vive pero está en pecado es un cadáver andando. Y esto que es un cadáver, esto es vida. Es la paradoja. Decía Juan Pablo II, aquellos que no tenían la fe veían a un derrotado. Pero María, el discípulo amado, las demás mujeres que estaban ahí, en la derrota veían la victoria. Satanás nunca creyó que la redención iba a ser así. Satanás no lo sabe todo. Satanás creía que estaba venciendo a Dios. Ni se estaba oliendo que a través de esta humillación estaba siendo victorioso Dios mismo. Entonces dice Lope de Vega, muere la vida y vivo yo sin vida, ofendiendo la vida de mi muerte. Sangre divina de las venas vierte, y mi diamante su dureza olvida. Esta es la frase más hermosa, está la majestad de Dios tendida en una dura cruz, y yo, de suerte, que soy de sus dolores el más fuerte, y de su cuerpo la mayor herida. Cuando uno ve un crucifijo, tendría que llegar un pensamiento similar. Yo veo un crucifijo, y un buen crucifijo, porque tristemente en eso lo hemos manoseado por cuestiones de negocios, hay cristos que parecen más modelos, etc. Pero un buen crucifijo,
tendría que decirte, yo soy de sus dolores el más fuerte. El dolor más fuerte que le provocó en la cruz a Jesús, ese soy yo. Y de su cuerpo, la mayor herida, la más grande herida. ¿Cuál es la falsa misericordia también en esta parte? Te digo, no, sí soy pecador, pero yo no ofendo tanto a Dios como la prostituta, ¿eh? No, o sea, yo soy la herida del meñique, del dedito meñique. No, la prostituta es la de los clavos, por favor. No, el que verdaderamente entiende esto sabe que yo soy el dolor más grande que tuvo y yo soy el provocador de la herida más grande de él. Cuando uno empieza esto, va haciendo terreno para recibir la misericordia de Dios. Porque eso es lo impresionante, que la misericordia de Dios, dice hasta el mismo texto, por el don de su gracia, la misericordia de Dios es gratis, gratuita. Pero no es barata, es gratis, pero no barata. Ahorita explico a qué significa eso. Es gratuita. Decía, es una experiencia de San Juan Bosco. San Juan Bosco estaba confesando, se le acerca un hombre que tenía más de 30 años, que no se había confesado. Y va y se confiesa. Voy a cambiar la moneda para que me entiendan. Voy a cambiarla a dólares. Llega este hombre y San Juan Bosco le dice, ¿cuándo fue tu última confesión? No, padre, pues hace 30 años. Le dice, ok, dame 30 millones de dólares. Y entra en cólera este hombre. Y dice, si será, yo toda la vida he sabido que la confesión es gratuita. Bueno, si fue gratuita, ¿por qué te esperaste 30 años? No entendemos. O sea, es gratuita para lo que nos conviene. Pero si es gratuita, ¿por qué no la estamos recibiendo continuamente? ¿Por qué? No entendemos la misericordia. Entonces vamos a entrar a obstáculos para recibir la misericordia. ¿Cuáles son los obstáculos? Dice Mateo en el capítulo 12, Jesús le dice, al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que lo diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. O sea, Jesús está hablando de un pecado que no se perdona, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. No es el tema, pero hasta esta cita ayuda mucho para que los protestantes que no entienden el purgatorio se entienda, porque él está hablando de pecados que se perdonan en esta vida y en la otra. Está hablando de pecados que no se perdonan en esta vida ni en la otra. Es decir, hay ciertos pecados que se perdonan en la otra. Que ya sabemos un poco el aspecto del pecado venial, etcétera. Le digo, no es el tema. Pero aquí está hablando de que hay un pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Pero qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Decir, Espíritu Santo, no te quiero, tonto, feo, etcétera, y sacar la lengua. No, eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da la capacidad de arrepentimiento, de recibir la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios, les digo, es gratis, pero no barata, no se impone. Dios da la misericordia a todos, pero el que sea gratis no significa que nos la va a imponer. Pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, estos tiendas grandísimas, Costco, Sam's y todo ese tipo, casi siempre tienen en los pasillos gente dando cositas de los productos. Yo cuando voy a Costco, yo no me aviento todos los productos, primero porque no me interesan, no me gustan, etcétera. Y me pueden decir, pero es gratis. Pues aunque sea gratis, y ni gratis yo lo quiero. Uno puede tener, la misericordia de Dios es gratuita, pero eso no significa que nos la va a aplicar por defecto, ¿no? Tiene que haber apertura, y esa apertura es apertura al Espíritu Santo, porque nadie se arrepiente sin una acción del Espíritu Santo. Por eso los del infierno nunca podrán arrepentirse, porque ahí el Espíritu Santo no habita. El arrepentimiento es fruto de la apertura al Espíritu Santo. Tú no compras la misericordia, tú no compras la acción del Espíritu Santo, tú simplemente te abres, con tu voluntad te abres esa acción, y esa acción empieza a trabajar en ti, y tú te puedes hacer arrepentir y ir a la misericordia de Dios, irte a confesar. Entonces, ¿cómo se peca contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado, es una actitud delante del Espíritu Santo, de cerrarse a la acción del Espíritu Santo. Y si tú te cierras a la acción del Espíritu Santo, ni te vas a arrepentir y mucho menos vas a pedir perdón.
Entonces, ¿cómo se pega contra el Espíritu Santo? Básicamente son dos formas. Lo que se llama conciencia escrupulosa y conciencia laxa. A la conciencia escrupulosa se le llama también desesperación y a la conciencia laxa se le llama presunción. Voy a poner ejemplos para que se entienda. Una persona de conciencia escrupulosa es la persona que dice, no, maté a mi mamá. O sea, no maté al vecino, maté a mi mamá. Esto es grave. Esto es grave. Dios no me lo va a perdonar. Esto no tiene perdón de Dios. O una persona que dice, tengo 30, 50 años sin confesarme. Yo no tengo perdón de Dios. Esa persona tiene conciencia escrupulosa, ha caído en la desesperación. ¿Por qué? Porque cree que su pecado es mayor a la misericordia de Dios. Y disculpen, no hay tontería más grande que eso. Esta imagen es el Señor de la Misericordia. Saben que se le apareció a Santa Faustina Kowalska. El Señor le dice a Santa Faustina que si hubiera una persona con todos los pecados, todos los pecados que cometiera la humanidad, o sea, desde Adán hasta el último que va a existir, todos los pecados esos júntenlos y los tuviera una persona, eso serían una gota de agua delante de la misericordia, del mar de la misericordia de Dios. Todos los pecados. Ahora, si esa gota voluntariamente no cae en el mar de la misericordia, el mar no va a subir a alcanzarla a ella. No tiene comparación, todos los pecados del mundo no tienen comparación con la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios no se impone, se ofrece. Si esa gota con todos los pecados del mundo no cae sobre ahí, no hay perdón. Por lo tanto, ¿por qué el que tiene conciencia escrupulosa o la desesperación espiritual, por qué nunca será perdonado? Porque cree que su pecado es mayor que la misericordia de Dios. ¿Podrá arrepentirse y podrá pedir perdón? No, está desahuciado. Mientras no cambie esa persona ya está condenando en vida. Eso es grave, porque se muere así, literalmente podemos decir, se condena. Y no porque no podía perdonar todo lo que tuviera de pecados, Dios lo podía perdonar. Pero su escrúpulo, su cerrazón al Espíritu Santo, es la mayor blasfemia. El Espíritu Santo le hizo tragarse la mentira de que sus pecados eran más grandes que la misericordia de Dios. Y por eso no pidió perdón, por eso no se arrepintió. La otra forma que se pega contra el Espíritu Santo, la conciencia laxa o la presunción. Es la persona que dice, bueno, Dios es misericordioso, pues vamos dándole. Yo puedo pegar, hacer creo que al final tenemos un Dios que perdona, que me perdona mis pecados. Es un abuso de la misericordia. No entiende tampoco la misericordia. Se cierra el Espíritu Santo, porque díganmelo, si yo ofendo a una persona que amo y le pido perdón, ¿cómo se podría entender esto? Ofendo a la persona que amo, le pido perdón y acto seguido lo que viene es seguirlo ofendiendo. ¿En realidad mi perdón fue honesto? ¿Fue verdadero? No. Oye, lo mínimo es uno de los pasos para la buena confesión, el propósito de enmienda. Quien va a confesarse esperando pecar el próximo lunes, la confesión no es válida, Si alguien tiene planeado el pecado, no es válida, por mucho que se confiese. Por eso, por ejemplo, una persona en unión libre no se le puede dar la absolución. Porque, mijita, mira, has vivido mal, listo. Pero después de la confesión, evidentemente te vas a separar, vas a arreglar esto, o te vas a casar bien. No, pues que no te puedo dar la absolución. Porque es conciencia laxa. Es creer que vas a recibir el perdón de Dios sin mostrar el arrepentimiento en tu comportamiento. Diferente a, tú te confiesas, no sé, de mentir, y después por fragilidad vuelves a caer y mentiste, eso es muy diferente a decir y planear el pecado. Porque muchas personas se desesperan y dicen, pues siempre me confieso de lo mismo. Es otro tema, hay que revisar que hagas bien los exámenes de conciencia y todo eso. Por lo general eso es lo que está fallando. Pero aunque te confieses de lo mismo, mientras sea bien una buena confesión, mientras tengas ese propósito de enmienda, o sea, el que se confiesa, en pocas palabras, tiene que decir, si es por mí, nunca más vuelvo a pecar. Tiene que llevar esa convicción. Lo más seguro, porque somos frágiles, que vamos a volver a pecar. Pero tiene que haber la convicción de que cuando yo me confieso, yo nunca jamás quiero volver a cometer lo que estoy confesando. Porque si no, tengo una conciencia laxa. No sé a quién estoy ofendiendo.
O al menos no puedo decir que amo al que estoy ofendiendo, ¿verdad? Claves para recibir la misericordia. Por lo tanto, hay que entender que es gratis, pero les decía, lo importante es la apertura a esa misericordia. Mi apertura no compra la misericordia, ¿eh? Mi apertura le deja trabajar a la misericordia. Miren, esto es un concepto que en las redes sociales alguien me debatió mucho, etcétera, porque no lo entendían, pero nos falta bastante formación en esta parte. Yo le decía, decía, Dios nomás te perdona hasta que te arrepientes. Y quizá más de uno de ustedes siempre ha creído eso. Dios te perdona hasta que te arrepientes. Falso. En el momento de que estar pecando, Dios ya me está perdonando. Pero ese perdón no se hace efectivo, no entra a mi vida sin el arrepentimiento. El arrepentimiento no compra el perdón de Dios. El arrepentimiento es la puerta que le abre a ese perdón de Dios que siempre me lo está ofreciendo. Dios no es de decir, mira, pues no, yo no te perdono. Ah, ¿ya te arrepentiste? Ok, ahora sí, te voy a perdonar. No, lo que dice Dios, has pecado. Antes de que me pidas perdón, yo ya te perdoné. Pero ese perdón, tú no puedes hacer uso de ese perdón si no abres la puerta para que entre ese perdón, que con anterioridad ya te lo dio. Pero esa puerta, al abrirse, eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. El sacerdote que le digo que la gente no le gusta porque habla muy directo y todo eso, juntos dimos un retiro para parejas, para matrimonios, y él se encargó de la cuestión un poco más canónica y todo eso, y puso un ejemplo muy bueno para que entiendan esta parte del arrepentimiento. Él dice, si una pareja me llega que se quiere casar y han vivido años en unión libre, yo les digo, ¿qué quieren? Pues casarnos. ¿Y por qué se quieren casar? No, pues ya toca casarnos. O sea, ya hemos vivido tanto tiempo, ya vemos que hemos trabajado bien y todo eso. Y dice, yo no los caso. No los caso. No están preparados, no saben lo que es el matrimonio, no saben la conexión con el Señor, no lo saben. Diferente. Me llega una pareja que vive en unión libre y yo le pregunto, ¿qué quieren? Pues casarnos. ¿Por qué se quieren casar? Porque, Padre, nos hemos dado cuenta que hemos hecho mal. Hemos vivido en pecado, hemos ofendido al Señor, no queremos ya ofenderlo más. ¿Y qué le vas a decir a tus hijos? Que eso estuvo mal. Te caso mañana. ¿Estás preparado para casarte? ¿Ven la diferencia? Y parece el mismo acto, ¿eh? Los dos se quieren casar, pero solamente el que entiende, el que abre la puerta del arrepentimiento puede beneficiarse de la misericordia de Dios. Lo demás es un abuso de la misericordia de Dios. Si la persona que ha vivido en unión libre no llega arrepentida, primero, no le va a enseñar eso a sus hijos. Y por eso vemos que los hijos repiten lo mismo de los padres en ese sentido. Pero segundo, lo más seguro es que ni siquiera haya sacramento. Que ese sacramento, la boda se vaya a celebrar y sea nulo, porque no tienen lo indispensable para poderse casar. Vean qué importante es el arrepentimiento, pero aclaro nuevamente, el arrepentimiento no compra la gracia de Dios, no compra la misericordia de Dios. El arrepentimiento es la puerta que cuando yo me arrepiento, la abro y entonces me llega lo de Dios. Sin arrepentimiento no hay la experiencia de la misericordia. No puede, por eso parte de la falsa misericordia, ¿eh? Hay propuestas de inclusive sacerdotes, obispos, etcétera, que quieren promover que se reciba misericordia sin arrepentimiento. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Nos olvidamos que hablamos de derechos de las parejas homosexuales a comulgar, derechos de los divorciados vueltos a casar para comulgar. ¿Y quién habla de los derechos? Del comulgado, es decir, de él, porque la comunión no es algo, es alguien. Pero como ya manejamos la comunión como una cosa divina, como una cosa sagrada, no es una cosa, es una persona. Y tú has ofendido a esa persona te quiere perdonar, lo que quieras. 1000 pecados tenías, esos te los quiere perdonar. Pero sin arrepentimiento, no. Me está poniendo condiciones, no es condición. Es la puerta para recibir gratuitamente ese perdón. Gratuitamente. Pero ¿qué es lo que vemos? Misericordia sin arrepentimiento. Misericordia sin arrepentimiento. Cuando alguien les diga que Dios es misericordioso
y que tú puedes seguir haciendo lo que quieras, ofendiéndolo, de todos modos Dios es misericordioso, cuidado con ese tipo de mensaje. Eso pudre la fe. Hay que tener mucho cuidado con la falsa misericordia. Además, que yo he detectado, hay sacerdotes que te dicen ese tipo de misericordia, hablan siempre de la misericordia, pero nunca están confesando. Yo no entiendo. O sea, en el año de la misericordia, decía un sacerdote amigo mío, decía, vayan con su obispo, muy respetuosamente, sin hacer guerra ni nada, pero vayan con su obispo y díganle, señor obispo, en el año de la misericordia le pedimos, le rogamos que obligue a todos los sacerdotes a confesar todos los días a lo menos 1 hora. Porque si no, ¿qué año de la misericordia tenemos? ¿Qué año? O sea, ¿cómo puede haber año de la misericordia si no hay confesiones todos los días? Ahora, ¿por qué no las hay? Eso también me lo han dicho sacerdotes, O sea, hay muchas veces los sacerdotes tienen la culpa, son perezosos, no valoran el sacramento de la confesión. Pero muchas veces los sacerdotes me dicen, hemos intentado confesar todos los días y no llega nadie o llegan 3 o 4 personas. Entonces, cada quien se analiza, ¿va? Cada quien se analiza, pero no puede haber año de la misericordia sin el sacramento que da la misericordia de Dios. Y también hay laicos que hablan mucho de la misericordia de Dios, pero revísenle su récord, no se confiesan. Entonces, cuando hay un sacerdote que me da mucho cuento que la misericordia, y no está todos los días confesando, yo le dudo. Y si hay un laico que me está diciendo la misericordia, pero ni se confiesa, ya podemos saber que por ahí la cosa no va bien. Y eso apliquémoslo nosotros. Porque si hablamos mucho de la misericordia, revisa. Mínimo tendremos que confesarlo 1 vez al mes, mínimo. El Papa Benedicto se confesaba semanalmente. O sea, no valoramos el sacramento de la confesión. Y más aún, aquí seguramente hay muchos sacrilegios y muchas comuniones sacrílegas, porque cuando tú sabes que solamente el Padre confiesa sábados de 5 a 7, no sé, siempre son los sábados y son como 1 o 2 horas. Y eso sí, a la hora de la misa todos se levantan para comulgar, digo, nadie puede juzgar el interior del otro, porque es pecado grave juzgar, tú decir, este está cometiendo pecado, ¿quién eres para saber? Pero sí podemos describir la situación. Si hay pocas confesiones y hay muchas comuniones, o vivimos entre puro santo, o están comulgando mucho sacrílegamente. ¿Ya? Entonces, sacrílegamente. Entonces, hay que entender esa parte, pero empecemos por uno mismo, porque casi siempre en las charlas y en las pláticas uno dice, esto le vendría bien al director de mi ministerio, de mi grupo, esto lo tendría que haber escuchado mi esposo, etc. No, empieza por ti, porque la misericordia tiene que empezar aplicada para ti. Por lo tanto, el arrepentimiento, ya vamos terminando, el arrepentimiento solo es posible cuando se tiene sentido del pecado. Esto es una de las claves, que de hecho lo estoy diciendo continuamente en varias charlas, porque es fundamental. Mira, ¿tenemos que evitar el pecado? Sí, lo tenemos que evitar. Pero en el fondo no hay problema con pecar, tanto. El problema es justificar el pecado, el cinismo. Eso sí, o sea, el que tú peques es, vamos a decirlo, es una batalla ganada de Satanás sobre ti. Cuando tú pecas, ¿por qué? Porque si tú vences, nadie peca sin tentación antes. ¿Tener tentaciones es pecado? No. Acceder a la tentación es el pecado. Al contrario, si tienes una tentación y tú la vences, tú creces en virtud. O sea, una tentación vencida es virtud crecida. Si tú accedes a la tentación, es donde tú pecas. Pero ya pecaste. El demonio solamente te ha ganado 1, 2, 3, 4, 5 batallas. El demonio ya ha ganado la guerra cuando tú al pecado no le dices pecado. Cuando tú justificas el pecado, ahí sí ponte a temblar, porque él ya está ganando la guerra. Porque hay pecados, o sea, cuando las familias cada vez son más disfuncionales, divorcios, etcétera, no hay paternidad en los hijos, etcétera. Muchos de los pecados son simplemente abusos del demonio a esas heridas. La chiquita, ¿por qué se está acostando con el novio? Precisamente porque está mendigando el amor o un cariño de un padre.
que no lo tuvo, o lo tuvo físicamente, pero se comportó todo como, pero menos como un padre. Entonces cualquier hombre la puede enmielar y esta, porque no la deje, no la abandona, pues paga con cuerpo, ¿va? Es decir, las heridas emocionales de una sociedad cada vez más podrida, el demonio es donde tienta y caen. Entonces, la mayoría de veces vamos a estar pecando, cayendo. ¿Es una batalla? Sí, pero les digo, son batallas que nos ganan y que rápido te tienes que levantar con un acto de arrepentimiento, yendo a la confesión, la oración, la adoración al Santísimo, recibir la Eucaristía. Y de esa manera, la caída inclusive te sirve para ser más humilde. Pero cuando tú ya la caída no le dices que es caída, cuando tú el pecado ya no es tan pecado, ya esto no es tan malo, y estamos llegando a lo peor ahorita ya. Antes empezó así, lo malo no es tan malo. Ahora llegamos ya a lo aberrante. Ahora a lo malo le decimos que es bueno y a lo bueno decimos que es malo. Ejemplo, uno de los ejemplos que acabo de tratar. Una familia que llega a tener más de 2 niños, generalmente hasta se burla la gente y decir, ¿qué no tienen televisión? Y la gente cree que estos son unos promiscuos, que están acuéstese y acuéstese. No, los promiscuos son verdaderamente los que no tienen hijos, que usan anticoncepción y que usan el acto sexual simplemente para el puro placer. Vean, pero ahora los malos, los que tú dices irresponsables, ahora me vienen con que los padres que son generosos en dar vida, esos son los que están mal. Y los promiscuos, sentados en primera fila, a los papás que tienen hijos, no, manden los papás allá atrás, y con los niños ya están encerrados, ¿verdad? Y en primera fila, todas las mujeres que usan anticonceptivos, quizá. Digo, estoy exagerando, ¿eh? Pero tú dices, signos en donde, fíjate, ya ahora no es que lo malo no sea tan malo, ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces, cuidado, no hay tanto problema en que te des tus trastazos con misericordia, con humildad, ve y a la misericordia de Dios. Continuamente a la misericordia de Dios, a la confesión, etc. Es una batalla que vamos a estar. Dios nos escandaliza de que peques estrictamente hablando. Hay que evitar pecar, pero si por fragilidad, por tantas cosas que uno viene cargando, mientras uno va sanando y se va haciendo fuerte, lo más seguro es que vas a caer un montón de veces. Pero mientras a tu pecado le digas pecado, ya hay ventaja. El demonio te está ganando batallas, pero no la guerra. Si tú al pecado ya no le llamas pecado, empieza a temblar. El demonio ya está ganando la guerra. Termino, voy a poner un ejemplo de Lope de Vega, este poeta que les digo. Él realmente tenía heridas en el aspecto sexual, graves. Era un mujeriego de marca. Pero él se convirtió, se ordenó sacerdote, pero era tan dura la herida que tenía en su sexualidad que siendo sacerdote volvió a caer. Tuvo mujeres, tuvo hijos con esas mujeres. Era algo muy fuerte, una herida muy fuerte en su carne. Y hay un artículo que yo compartí en Facebook que lo comparan a él, no digan el nombre, si saben quién es, seguramente lo van a saber, con otro sacerdote de una diócesis que lo encontraron con la amante en la playa, etc. Y en vez de reconocer su culpa, pues nada, me voy de la iglesia y así tengo la esposa y ahí sigo siendo sacerdote y ya tiene hijos y toda la cosa. Este sacerdote ha pecado muchísimo menos que Lope de Vega. Lope de Vega creo que tuvo como 20 y tantos hijos. ¿Sabe cuántas mujeres? Pero delante de Dios, Lope de Vega está mejor parado que este sacerdote. ¿Por qué? Porque Lope de Vega siempre a su pecado le llamó pecado. Y cuando tú lees las poesías, los sonetos, podría leer un montón de los sonetos de Lope de Vega, tú ves un hombre arrepentido, dolorido. Voy a decir solamente un pedacito. Bueno, ya les leí uno ahorita, pero vean este pedazo, este soneto de Lope de Vega. Dice, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? Dice el Señor, ¿qué tengo yo? ¿Qué ves en mí? Que buscas mi amistad, que mi amistad procuras. ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? O sea, está reconociendo que el Señor lo ha tenido muchas veces fuera de la casa. Oh, cuántas fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras.
¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? ¿Con cuánto está llamando el Señor allá? Y cuántas hermosuras soberana. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Y esto lo dice de él, no lo está aplicando nadie, lo está aplicando de él. Un hombre que realmente hacía sus contriciones, que se arrepentía y que por las heridas sexuales que tenía, etcétera, continuamente caía, pero continuamente se arrepentía. Es más grave, les digo, aquel otro sacerdote que cayó solamente una vez, vamos a decir, con una sola mujer, pero que justificó su pecado. Tanto que este sacerdote a mí me bloqueó de las redes sociales, y una de las causas por las que me bloqueó fue porque le puse cuando pasó a la otra iglesia. Yo lo vi en vivo, o sea, en televisión, en el momento exacto que estaba dando el anuncio, que se pasaba a la otra iglesia, y dice, pero no crean que yo odio a la iglesia católica. Dice, no, yo siempre amaré a la iglesia católica, estaré agradecido yo amo a la iglesia católica. Entonces yo le puse, entonces ahora tu esposa se puede esperar un día que tú llegues con otra y que te vayas con esa y le digas, pero yo siempre te voy a amar. Digo, me estoy yendo con otra, ¿verdad? Pero tranquila, que yo siempre te voy a amar. Bloqueado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es una vil justificación. Después hizo algo peor, sacó un libro en donde muchas cosas son verdad, de basura realmente, pero hay basura que realmente es cierta. Pero yo le decía, ve cómo hacen los santos. San Juan de Ávila, siglo XVI, la propia iglesia, la Inquisición lo metió 2 años a la cárcel injustamente. En esos 2 años en la cárcel, San Juan de Ávila escribió su obra más grande de espiritualidad, que se llama El Audifilia. Y yo le decía, comparemos el Audifilia de Juan de Ávila con tu libro. O sea, los santos no justifican lo malo que hay en la iglesia, pero cuando ven que hay algo malo en la iglesia, ellos entienden. Los santos entienden que Dios corrige a su iglesia no con cobardes o con gente que justifica el pecado, sino generando santos, siendo más santos, cada vez más santos, porque ellos son los que limpian a la iglesia. Ellos son los que sufren las injusticias, pero ellos la limpian con su ejemplo. Habría que decirle a por qué se fue. Quizá precisamente porque su herencia de santidad en la iglesia pues era pura superficialidad, pura facha, ¿verdad? Entonces, vamos concluyendo. Por lo tanto, confianza, le digo, la primera parte de la puerta es el arrepentimiento para beneficiarnos de la misericordia. La segunda puerta para que entre plenamente es la confianza. La confianza. San Juan de Ávila decía, ¿cuándo olerá tan mal el cieno de mis maldades que no vuela más suavemente el sacrificio de tu pasión, siendo tan grande tu hermosura que todos los pecados del mundo no son más parte para afearla que un lunarico muy pequeño en su rostro muy hermoso? ¿Qué está diciendo? La confianza que tiene Juan de Ávila dice, ni todos mis pecados pueden apestar el suave perfume de tu pasión. Ni todos mis pecados. Se arrepiente, los reconoce, los llama pecados, pero tiene el otro lado, la confianza. Porque si solamente estamos uno, el demonio te puede dejar ahí en la culpa, y te aplasta. No basta reconocer el pecado, hay que ir a la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios tienes que tener una confianza. Y siempre el demonio te va a meter, pero ¿cómo tú vas a darte esas confiancitas con el Señor, de confiar, de pedirle su perdón? Ve cómo lo has ofendido. El ofendido es Él, no tú, así que cállate, yo voy porque yo confío en Él. Yo confío en Él. ¿Por qué? Porque ni todos mis pecados apestan tanto que afecten el olor, el perfume de la cruz del Señor, dice Juan de Ávila. El mismo San Juan de Ávila dice, porque el amor de Cristo no nace de la perfección que hay en nosotros, sino de lo que Él tiene. Yo no confío porque tenga más o menos pecados. Yo confío porque Él es perfecto y puede perdonarme pocos o muchos pecados. Yo no puedo basar la confianza en decir, pues voy a ir con confianza que me perdone, porque ahora a la confesión no llevo pecados graves. Aunque los llevaras, tiene que ser la misma confianza.
Porque la misericordia no depende de tus pecados, depende de que Él es perfecto, de que Él es misericordioso. Un jesuita del siglo XVI que evangelizó en México decía una cosa muy hermosa. Dice: Dios entiende bien al necesitado solo con presentarse delante de Él, como el pobre que no hace más que ponerse delante del rico sin hablar porque su necesidad ya habla. Digo, si a mí viene un homeless, no necesita decirme, oye, ¿me das una moneda? Él solamente que llegue conmigo, su presencia, su pobreza, si yo soy generoso, yo no necesito que me diga, oye, dame una moneda. Solo verlo, le doy. Lo que está diciendo aquí es, el Señor ya es misericordia cuando uno se presenta como pecador delante de Él. Sin decir todavía algo, Él ya sabe dar su misericordia por nosotros reconocernos en el sitio que estamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A veces llega una soberbia. Voy a poner un ejemplo sencillo. Una persona, una pareja, por ejemplo, que está en una segunda unión, o sea, un divorciado vuelto a casar, pues sabemos que si estaban casados a la iglesia y uno se va y vive con otra, eso ya está viviendo en adulterio, está en pecado. Pero la otra persona, mientras viva célibe como tal, puede seguir comulgando, no está mal. Pero esta otra persona, pues está así. ¿Y qué pasa? Que muchas de estas parejas, este es un ejemplo, pero aplica para otros pecados, se creen los dignos, o sea, no toman su posición de pecadores. Y entonces empiezan a decir, no, yo no voy a la iglesia católica, nos rechaza, etc. Espérate. Dios seguramente eligió que te casaras con la otra y después que te fueras con la otra. O sea, es culpa de Dios o es culpa de la iglesia. Más aún, si la iglesia pone cada vez más trabas para purificar más la decisión del matrimonio, no, esta iglesia pide, vámonos a otra donde sea más sencillo, aquí pone muchos requisitos, etc. Pero eso sí, cuando das el trastazo, la culpa la tiene la iglesia, la culpa la tienen los sacerdotes, la culpa la tiene Dios. Eso no es ponerte en el lugar que te toca. Eso es ser descarado. La metida de la pata es tuya. Y todavía te ofendes porque no puedes comulgar. Oye, pero tú lo decidiste. Tú lo decidiste. Diferentes. Una vez me encontré una señora con una madurez. Decía, no sé cómo el Señor me va a ayudar, porque ya estaba en esta segunda unión, ya tenía hijos, etc. Dice, pero yo cada vez que voy a misa, yo sé que yo soy la que le ha ofendido, que yo sé que estoy en un pecado. Y lo único que le pido, cuando los demás están comulgando, es, Señor, perdona, ayúdame a cómo solucionar mi situación. Pero no se pone y se hace la digna, no, pues, qué iglesia racista, porque a mí no me da la comunión. No, se pone en su sitio. Esa mujer va a estar mejor parada que muchos que se van a comulgar en pecado. Delante de Dios esta mujer está haciendo un acto más de humildad, más de arrepentimiento que aquel que pudiendo comulgar no comulga o el que comulga sacrílegamente. Porque esa es la misericordia de Dios, ¿verdad? Solamente basta de reconocer nuestra posición y Él ya va entendiendo nuestra misericordia. Él nos entiende lo que hemos pasado. Conclusión. La primera es la misericordia de Dios se da hasta el final. En el último segundo puede ser perdonado. Pero es un acto de misericordia, por ejemplo, si ahorita hubiera un accidentado, uno se puede acercar al accidentado, el oído es el último sentido que se pierde. Yo le puedo acercarme al accidentado y le puedo decir, si te arrepientes de tu pecado, di esto, ya es un acto de contrición breve. Le puede salvar la vida, la salvación en ese acto, a esa persona. Simplemente acercarte, si no se arrepiente él, pues ya le tocó a él. Pero tú estás siendo motivo de salvación. En su último momento, él quizá no la va a pasar después del accidente. Y el que te le hayas acercado y le hayas dicho, si en este momento te arrepientes, haz un acto de arrepentimiento y haz algo breve. No le digas, di conmigo el credo, o sea, te muere ahí, va. O sea, no. Entonces, sí, no, imagínate, o sea, o lo pones a leer las letanías, pues no. Entonces, un acto sencillo. ¿Por qué? Porque aunque no nos guste, la iglesia puede decir quién está en el cielo. Esa es una canonización. Cuando canonizan están diciendo el Papa que hay seguridad que esta persona está en el cielo. Pero la iglesia, con todo el poder que Dios le dio, no tiene el poder de decir quién está en el infierno.
Hitler está en el infierno, no sabemos. Si en el último instante Hitler se arrepintió de corazón, seguramente estará hasta la bodega del purgatorio. Tardará literalmente en salir de ahí, pero salvado está. Salvado está. O sea, en el último momento hay que entender que la misericordia se puede dar. Pero ojo, yo siempre le digo, cuidado, no hay que abusar de esto. Porque quien toma Coca-Cola todos los días, el último día va a pedir un vaso de agua, se mete un poco en riesgo, ¿eh? O sea, hay la opción, Hay la opción de que en el último instante te arrepientes, te salvas. Pasarás tu rato en el purgatorio, pero te salvas. Pero si vives en pecado, si vives de espaldas a Dios, hay muchas probabilidades que cuando se te presente esa oportunidad de misericordia en el último momento de tu vida, tú la rechaces o ni siquiera la detectes. Entonces tampoco hay que asegurarnos en esa parte. Pero al revés, porque me decía una muchacha ahí un poco complicada, dice, bueno, pero si en el último instante, después de haber pecado tanto, yo me puedo salvar, al revés también es igual. Una persona que ha vivido santa toda la vida, si en el último momento peca, ¿se condena? En la lógica sí, pero eso no pasa. No pasa, ¿por qué? Porque Dios nunca abandona a aquellos que procuraron serle fiel en la vida. Si una persona trató de vivir santa, en la matemática sí hay posibilidades que en el último momento peque y se condene. Pero en lo práctico, en la realidad, Dios nunca permite eso. Al revés sí, puedes pecar todo. Y en el último momento, Él sí te puede salvar, si te arrepientes. Pero si tú has vivido de acuerdo a Él, matemáticamente existe la posibilidad de que peques y te condenes, sí. Pero no es realista. Dios no abandona al que trató y trabajó por servirle a Él toda la vida. Termino con dos textos, uno de Lope de Vega, nuevamente este poeta, y uno del Padre Pío, que sirven como conclusión del tema. Dice Lope de Vega en otro de sus poemas: pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. ¿De cuál sueño? Del pecado. Tú que hiciste callado de este leño en que tiendes los brazos poderosos, vuelve los ojos a mí, fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Y aquí viene lo más hermoso. Oye, pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Hermoso, dice, no te espanten mis pecados, porque mis pecados rendidos, es decir, arrepentidos, tú eres amigo de ese tipo de pecados. Vean la imagen tan hermosa. No te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos, de arrepentidos eres. Espera pues y escucha mis cuidados. Pero, ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar con los pies clavados? O sea, aquí une las dos, arrepentimiento y la confianza. Arrepentimiento porque mis pecados no te van a asustar si están arrepentidos, si están rendidos a ti. Y la confianza porque a ti no te puede decir, bueno, espérame un poquito más. ¿Cómo te pido que me esperes si ya estás clavado para esperarme? O sea, no te vas a mover hasta que yo me salve si me abro a la misericordia de Dios. Y esto puede surgir la oración que decía Padre Pío, San Pío de Pietrelcina. Él decía, Señor, mi pasado a tu misericordia, mi futuro a tu providencia, mi presente a tu amor. Entonces, esa es la visión del cristiano. Mi pasado a tu misericordia. Pero la misericordia tiene un nombre, que es arrepentimiento, es apertura, el arrepentimiento, es el sacramento de la confesión. Mi futuro a tu providencia, mi presente a tu amor. El sacramento del amor es la Eucaristía. Lo que fomenta el amor es la Eucaristía, que es lo que veríamos el día de mañana, adentrarnos en eso.